La lucha que estamos llevando por la verdad, la justicia y la reparación, por la dignidad de estas personas, está directamente conectada con toda la corrupción, toda la impunidad, todo el saqueo y el robo que estamos viviendo actualmente. Los últimos escándalos de cierta entidad bancaria, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que todos conocéis. ¿Qué es? Sino un legado del franquismo, de la impunidad del franquismo, de la cultura del franquismo, de esa forma de entender las prácticas que también reflejaba García Berlanga, la escopeta nacional. Lo que quiere decir es que la impunidad de los crímenes del franquismo, la impunidad de la cultura franquista, es algo que sigue hasta hoy y que le afecta hasta hoy, que tiene que ver con el recibo de la luz, con los desahucios, con toda esa cuestión. Por tanto, solucionar los crímenes del franquismo no es solo algo de irrenunciable justicia humana, moral, ética, sino de política práctica también para hoy, también para el joven de 16, 17, 18 años que todavía a lo mejor no conoce esta lucha, pero le va mucho en esta lucha. Por eso nosotros no tenemos derecho a renunciar ni a olvidar. Ni nadie, ninguno de los referentes de antes, de ahora, renovados, nuevos, primarias, sin primarias, me da igual, respeto todo eso, pero no pueden olvidar esta lucha, porque luego nosotros no la vamos a olvidar y no vamos a dejar que la olviden. Y termino, la marca España. Como bien dicen los compañeros de la plataforma y decir los activistas de todas las organizaciones, España ahora mismo es un país fuera de la ley, fuera de la ley internacional. Y esto es importante que se diga con toda la institucionalidad que podamos, y yo digo de la agrupación Negrín, de todas las asociaciones. A mí me da mucha vergüenza como ciudadano de este país que mi país esté situado fuera de la ley, que hay una resolución de las Naciones Unidas, del máximo órgano de derecho internacional, que diga que estamos fuera de la ley. A las personas que tanto hablan y tanto defienden España como una marca, yo no creo en las marcas, pero sí creo, desde luego, en mi país, decirles que si quieren realmente, si aman a este país y quieren vender no sé qué marca, pero si quieren este país, que se encarguen de que sobre el nombre de este país no haya una mancha de sangre y de oprobio. Se lo vamos a recordar todo el tiempo. Gracias. Bueno, como todos sabéis, y os propongo también, ahí en la mesa hay una serie de documentos que hemos hecho 4 en concreto para este día. Lo podéis tener todos, no hay problema, porque hemos hecho suficientes. Que son, los documentos que han preparado son las conclusiones de los informes de la ONU. Hemos hecho un documentillo así para que todo el mundo lo lea, todo el mundo lo distribuya, etcétera, etcétera, y vamos a tener muchos más. Hemos planteado también ahí un documento de la Declaración de la Plataforma contra la Impunidad del año 2010, cuando empezamos nosotros. Hemos planteado también ahí el manifiesto de la memoria republicana, el último que se ha hecho de Navarra, y luego se ha hecho otro documento que es de la denuncia de lo que dice la ONU, que es para presentarlo en todos los sitios. Y ahora hablaremos. La propuesta del orden del día es sencilla. Es primero la necesidad de realizar una declaración unitaria o ponerse de acuerdo en todo lo que podamos, todas las organizaciones de la memoria, que luchamos para conseguir la memoria histórica y democrática en nuestro país, y este será el primer punto. El segundo, el apoyo a los informes realizados por los relatores de la ONU y posibles actuaciones. Y el tercero también, alguna actuación conjunta de manifestación o algo que ponga de relieve nuestra fuerza y nuestra lucha. Y luego otras preguntas o ruegos, y si es posible y nos da tiempo, pues de determinar si podemos hacer un próximo encuentro. Por lo tanto, si hay alguien que quiere cambiar, ya digo, los 4 puntos son la necesidad de realizar una declaración conjunta, el apoyo a los informes de la OTAN, la posible actuación conjunta de la ONU. De la OTAN no la queremos. Bueno, y posible actuación conjunta en manifestaciones y protestas. Esos son los puntos fundamentales que hemos visto. ¿Alguien quiere algún punto más tocar? Bueno, pues entonces empezamos con esta primer punto, que es la necesidad de realizar una declaración unitaria
sobre la memoria histórica democrática. Intervendremos varios intervenimientos. No, pero es el... Bueno, entonces la necesidad de hacer una declaración unitaria estaba en base a que pongámonos de acuerdo todas las organizaciones en hacer una cosa común de declaración que defina claramente la lucha contra la impunidad del franquismo. Entonces, os hemos dado ahí unos materiales. Uno de ellos es el que hicimos nosotros ya en el año en el 2010, en la cual refleja una serie de cosas. Pero claro, también ha pasado el tiempo y ha habido otros acontecimientos significativos que por eso lo hemos incrementado con otro documento que sería Encuentros Transfronterizos Navarra Ganando Memoria, que es el último manifiesto de defensa de la memoria histórica republicana que han hecho en Navarra, donde aparte de las cosas que cogíamos nosotros han incluido más cosas que nos parecen muy importantes, que es todo lo que se refiere a la ONU, a incluir la causa de la verdad, a incluir toda una serie de cosas que nosotros en aquel momento no se habían incluido en el documento y que nos parece bien que la querella argentina, o sea, toda una serie de cosas que van aconteciendo ya y que se deben de agrupar en un nuevo documento que podamos realizar. Entonces se trataría de hacer un nuevo documento que no lo hemos hecho nosotros precisamente por considerar que era un documento que una comisión tiene que elaborar de cosas a cosas todo lo que está pasando y ver qué es lo que acontece en estos momentos y qué documento merece la pena realizar, o documento o manifiesto. Como todos sabemos, y estamos en un momento donde entre la corrupción del Estado, entre la corrupción que hay en la gente, entre toda una serie de cosas sociales y políticas también a su vez, pues hay una serie de movimientos en este país y claro, tenemos que intentar que la lucha contra la impunidad del franquismo siga adelante y que se mantenga y que podamos ganar una batalla importante. Por eso necesitamos el esfuerzo de todo el mundo y de todos los que quieran trabajar en esta causa. En este momento es importante. Palabra, Víctor, tiene la palabra. Sí. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que la decisión de llegar a una convocatoria en la que pudieran participar todas las asociaciones de la memoria democrática que les fuera posible de Madrid y fuera de Madrid, la hemos hecho a partir de una serie de discusiones que voy a tratar brevísimamente de explicar. No son los cuatro que estamos aquí sentados, que había que pedir la autorización para ver si nos sentábamos y que se hace muy bien porque hay que hacer las cosas cada vez más democráticas, más transparentes y con más claridad, sino que además otros 7 o 8 compañeros han firmado una carta convocando el día 4 y se ha mandado a personalidades, aquí está el presidente de la Asociación de los Derechos Humanos, se les ha mandado a muchísima gente, se les ha mandado a diputados regionales, diputados autonómicos, diputados nacionales. Y luego después ha coincidido que hace 15 días, creo que fue hace 15 días, en las jornadas transpirinaicas que decía Julián, hemos sido unos compañeros de Sol y hemos estado participando en las jornadas transpirinaicas en Pamplona, los días 12, 13 y 14 del pasado mes. Y eso nos ha llevado a concluirlo más y a perfeccionar un poco más, si es posible, en un tema tan disperso, tan amplio y tan profundo. Y entonces, en las jornadas, el viernes por la tarde que empezaron las primeras sesiones a cargo de 3 historiadores, los 3 historiadores, una catalana, un andaluz y un navarro, coincidieron en una cosa que nos forzó a decir hay que ir a un encuentro de este tipo de carácter político al objeto de ver si es posible que podamos impulsar esto. Y la coincidencia es que decían lo siguiente, que la situación actual podía llevar, la situación social, económica, política, cultural, de todo signo, de institucional, podía llevar al estanque de la situación de la memoria democrática e histórica como en la transición. Estancarse.
Eso lo decían 3 profesionales, uno que se instituyó a uno de los profesionales históricos que más conoce del problema de la represión, y eso coincidía exactamente con uno de los párrafos primeros de la convocatoria que habíamos empezado a hacer el día 4. Y coincide también con el párrafo que se dice aquí sobre vivimos un tiempo político nuevo característico que nos puede arrollar, y que este tema tan sensible, tan necesario, como yo diría, como una de las pruebas fundamentales para que se llegue a la democracia, pues se quede estancado de nuevo. Se quede estancado de nuevo, igual que la transición, o peor, porque las circunstancias hoy son distintas, pero yo no sé si serán peor o mejor, pero son bastante difíciles. Por lo tanto, nos forzaron a decir, vamos a hacer el encuentro y a ver cómo podemos salir y cómo podemos impulsar. Porque la historiadora catalana, que para mí fue la más brillante, la más acertada, dijo, sin apoyo social y sin movimiento social, ustedes en su conjunto, toda la variedad, niños robados, exhumaciones, presos, todo, eso se puede quedar estancado como en la transición. Y nos lo dijo así clarísimamente. Yo no he podido hablar con ella porque no me ha dado tiempo, porque me hubiera gustado pedirla su intervención. Luego intervinieron profesionales de otro signo, antropólogos, psiquiatras, intervinieron todo tipo. Y la verdad es que el clima que fue muy bueno, y nos llevaron a ver el paraíso ese, digo paraíso, entre nosotros, de lo que han hecho en Pamplona, al lado de Pamplona, sobre la memoria democrática y sobre los fusilamientos, casi 3.000 sin haber guerra, y es una cosa estupenda. Pero al lado de eso está todavía la estatua del general Mola. Entonces, la situación no puede ser más. Y nos obligaron a decir, vamos a forzar para que esto sea un encuentro que permita entre todos ver, sobre todo, qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero luego han aparecido más cosas, y por eso yo lo voy a significar. En la revista Siglo ha aparecido esta semana pasada un dossier que dice memoria histórica, ni verdad, ni justicia, ni reparación. Oiga, lo está diciendo una revista que sale legalmente, que está ni verdad, ni justicia, ni reparación. ¿Cómo lo quieren ustedes? El té, ¿cómo lo quieren? ¿Con galletas? Como quieran. Se lo vamos a dar a su gusto. Y luego, para más Henry, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque aparece también, anteayer, jueves por la tarde, en el programa de Wyoming, Bonzo, que es uno de los periodistas que le ayuda, a mí me coincidió, porque me fui un poco antes y llegué a tiempo a lo otro. Me fui un poco antes de lo de Sol y llegué un poco antes. Y resulta que estaba haciendo una entrevista a 3 o 4, ya no me acuerdo, porque eran forenses, eran historiadores y tal, sobre el RMH de Valladolid. ¿Y qué es la conclusión que sacaba Bonzo y que el programa quedó muy estupendamente? Pues no tenían más reservas de las ayudas que tenían entre la asociación, entre los voluntarios y tal, hasta el mes de enero del año que viene, porque si no, se acaban las exhumaciones. Es decir, exhumaciones, niños robados, presos políticos, no sé qué, es todo. Y por lo tanto, efectivamente, tenemos necesidad. Pero la situación de este país es la que, anteayer, también en los medios de comunicación, porque ya eso al menos sueltan algo. Un alcalde de un pueblo de Galicia, que leía esta mañana la noticia, que efectivamente, pues le preguntan sobre los asesinatos, sobre las víctimas, etc. Y dice, ayer, muy pancho, dice, todos los fusilados en la guerra y en la dictadura, bien fusilados están. Es decir, es una situación la de este país desde el punto de vista político, jurídico y social, increíble. Y si no se toma conciencia de eso, todos los colectivos que están trabajando, que estamos trabajando en los problemas de la llamada memoria democrática, pues bueno, pues muy bien. Pero en consecuencia, yo no me quiero extender, pero poco después, en el ayuntamiento, enseguida ha salido un terrorista, ya han cogido un terrorista, que ha puesto una olla con un poco de pólvora y ha saltado al ayuntamiento a hacer cosas. Y lo encabezan y lo encaminan por el terrorismo. Bueno, yo no me voy a meter en eso, pero la prensa dice eso y la policía dice lo otro. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo, insisto, yo creo formalmente que la situación internacional es mucho más sensible. No voy a remitirme a la intervención de la señora esa en la ONU y a la intervención y a los encuentros que ha habido en Ginebra, porque es larguísimo y además he hecho un resumen que puede valernos para leerlo y para estudiarlo. Pero yo soy
perfectamente creo que es mucho más favorable que en cualquier otra circunstancia. Lo es, y debemos de valernos, porque lo internacional tiene un valor impresionante. ¿Para qué remontarnos al apoyo a la guerra? No, es en este momento, tiene un valor importante y tenemos que hacer el esfuerzo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué tiene más valor? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Y qué hacemos? Pero yo no es Sol. En Pamplona nosotros intervenimos después de hablar los historiadores. Y la verdad que la gente nos acogió muy bien. Y lo de Sol es conocido, al menos en Pamplona. Y al menos había representantes de familias españolas en Francia, de franceses que habían venido. Es decir, es conocido. Y lo recibieron muy bien. Pero el problema que hay que recoger es que la preocupación que hay en Pamplona y en otros sitios, en estos historiadores, es que hay una situación muy difícil por las circunstancias que nos tocan vivir. Las de la transición fueron unas, estas son otras, y si en la transición se miró para otro lado y no se fue capaz de resolver, a ver si ahora somos capaces de resolver. Pero hay que hacer un esfuerzo político de primera magnitud. Porque si esto es una prueba importante y está en el fondo de todas las reclamaciones y de toda la situación que tiene este país, pues para sacarle de ese fondo y que se convierta en uno de los problemas fundamentales para las elecciones, las municipales, las autonómicas y las generales, entre otras cosas, no para eso solo, debemos de hacer un esfuerzo político. Yo creo que la recuperación de la memoria de nuestro país, secuestrada por la dictadura y aceptada el secuestro por la transición, es una verdadera asignatura democrática y política. Yo diría que es la máxima asignatura que tiene este país. Ahora bien, de convertirla en el espejo en el que se miren el conjunto de la sociedad y los españoles y las españolas es muy difícil, porque podamos hablar del momento territorial, del momento del parque. Bueno, en eso yo no me meto porque si no podríamos hacer una semana de debate político y a lo mejor no lo concluyamos. Nada más y animarse a todos a ver si es posible que entre todas las fuerzas sociales y políticas que estamos trabajando y movimientos y plataformas en el problema de contra la impunidad del franquismo seamos capaces de, yo diría, de que en este momento no nos hundan, sino que flotemos y surjamos con fuerza. Nada más y gracias. ¿Alguien quiere hablar de esto que se ha dicho, del primer punto, que es en el fondo de la cuestión de la reunión de hoy? César. Levanta la mano otra vez. Ángel. ¿Cómo eres? José María Pedreño, también tú. Tira un poquito para esta banda. Voy. Pedro. Práseles. ¿Eh? Práseles. Correcto. Fermín. ¿Alguien más? Román. Pepe. Agradecemos que seamos concretos en todo lo que podemos, por el tiempo, porque somos muchos. Vale. ¿Alguien más? Cerramos. Adelante, César. Bueno, yo es que este verano hemos contactado con la plataforma de la memoria histórica de Valladolid, lo que estaba diciendo Víctor ahora. Y esta plataforma allí en Valladolid han hecho pues un recuento de todas las víctimas que ha habido durante la guerra, el posterior a la guerra y tal. Incluso van a publicar un libro que se titula, no sé qué, todos los nombres, no sé qué, tienen hecho un CD con lo que hay de ellos. Y nosotros, pues, ya te digo, contactamos con ellos y les enviamos incluso información de la reunión esta de hoy, pero no creo que hayan venido. Lo que quiero decir es que se puede. Si vamos, el libro este que tienen, que tienen en la imprenta para sacarlo y tal,
todavía no ha salido a la venta ni nada, no sé si se lo quieren vender o lo quieren divulgar por ahí. Quieren hacer la presentación, incluso hablamos con ellos de poder hacer la presentación aquí en el Ateneo. Ellos vendrían aquí a Madrid para hacer la presentación del libro. Y esto habla de todo lo que pasó, de todos los asesinatos que hubo allí en Valladolid, toda la zona y demás. Entonces, a lo que sí ha visto de poder, como esto se hubieran acogido en Pamplona, y Valladolid también está en todos los lados, pues es lo que quiero decir. Y esto, pues, hacer la presentación del libro aquí y así ponernos en contacto con ellos y estar pues atentos a todo lo que se pueda. Ángel. Bueno, yo efectivamente con lo que acabo de oír y has puesto, Víctor, me parece muy correcto y muy sensato porque ha recogido una idea básica y es que en principio hay muchísimas asociaciones, como he visto en el folleto, efectivamente, referidas a la memoria histórica, republicanos que están luchando efectivamente por estos derechos. Y nosotros en la reunión que tenemos todos los jueves en la Asociación de AVICES, la Asociación de Víctimas del Estado, en la calle Montera, pues llegamos a un razonamiento bastante sensato y bastante real. Y para mí es la base y me he quedado con eso. Me he quedado con la idea de que efectivamente, a pesar de que el relator de la ONU expone unas exigencias al gobierno, al Estado español, a cumplir por la impunidad y por la indiferencia que el jefe de Estado anterior y el actual hijo pasan olímpicamente de lo que es el terrorismo de Estado del propio franquismo y solo ven como terroristas a ciertos terroristas, que no digo que no haya terrorismo y apoyo a esas familias, como fue lo de la ETA, pero es que parece que no hay más terrorismo para este Estado que eso. Bueno, pues entonces lo que sí se ve en los relatos de la ONU, es lo que voy, que precisamente reconocer las víctimas del franquismo. Esa es la base que hemos discutido en la asamblea en Montera, el grupo de AVICES, y efectivamente yo pienso que eso es lo que habría que reflejar a todas las asociaciones para que demos el primer paso de unión, de apoyo y colaboración, para que podamos tener como punto básico ese, que se reconozcan en principio oficialmente las víctimas del franquismo. Vamos. José. Yo digo que estamos condenados siempre de la guerra que se tiraba a mujeres y niños y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y extender por los barrios que estamos en la plataforma de la Monte de Fascismo todos los jueves en la Constitución. Yo creo que hay una tarea grande y no dejar nunca ni asustarnos por lo que podamos suceder de la noche a la mañana. Y yo creo que ahora que vienen las elecciones, estos tíos son capaces de ganar, que ganemos la izquierda, las elecciones, y tirarse a la calle a machacarnos otra vez. Así que hay que estar preparados por los fascistas que no están en la calle y haciendo mucho daño, sacando a los mayores de las casas porque no pueden pagar y son suyas las casas. Así que hay que seguir la situación de la calle. Pues eso es el número uno de la plataforma y de los trabajadores en general. Y la plataforma que se quiera llegar a hacerles saber lo que se está haciendo. Que esta plataforma por lo que mataron y los niños robados y todo, eso tiene que ser, aunque los masacren en cualquier día en la Costa Suave. Tenemos que ser decididos. Gracias. Pedreño. Buenos días a todos. Vamos a ver, yo creo que lo primero habría que saludar esta iniciativa que habéis tenido. Yo creo que era muy necesaria. Como sabéis, desde la Federación ya mucho tiempo intentando ver también cómo unificamos al movimiento memorialista, porque consideramos que la grave falta o el déficit democrático que existe ahora mismo en este país está basado sobre todo en eso, precisamente. No se ha hecho una recuperación de la memoria adecuada, no solamente desde el punto de vista de lo que marca la legislación penal de derechos humanos, que creo que es importante y además creo que es el cuchillo con el que se abre el telón. Es una cosa yo creo que no podría negarse ninguna organización política, ¿no? Incluso estas nuevas que dicen que esto se une y tal. Pero también hay
es muy importante una recuperación ideológica, ¿no? Yo lo digo porque ayer tuvimos una reunión muy interesante en un pueblo de la Sierra de Madrid y teníamos reunidos a gente de Izquierda Unida, gente del Partido Socialista, que está gobernando en ese momento en ese pueblo, y hablábamos de hacer un homenaje a los republicanos asesinados en ese lugar. Y entonces, una de las frases que soltaron allí algunos, que dice que es de izquierdas, dijo, los rojos aquí también mataron. Y se tuve que corregir, porque oye, mira, los rojos, como dices tú, si tú dices eso, no eres una persona de izquierda, estás hablando de una persona de derecha. Aquí hay que decir que elementos incontrolados en la retaguardia gubernamental asesinaron a algunas personas de derecha, porque el gobierno democrático, la Segunda República, no estaba implicado en eso, es más, se oponía a todo este tipo de cuestiones. O sea, quiero decir que hay una cuestión ideológica muy importante que está afectando a todos los partidos de izquierda, y es que no se ven reconocidos en los muertos. Siguen considerando que es una cuestión histórica, es una cuestión que queda ahí, pero no asumen las cosas. O sea, no asumen, por ejemplo, que esa casa del pueblo que incautaron en no sé dónde era un elemento ideológico muy fuerte en el que se veían los obreros del lugar. No lo reconocen. Yo decía, bueno, claro, aquí está el Partido Socialista, que ahora se muere Emilio Botín y aplaude con las orejas. Los socialistas de los años 30, si se hubiera muerto Juan March, hubieran aplaudido, ¿no? Y sin embargo, pues dicen otras cosas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de memoria, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es ese, que los partidos políticos de izquierda han adquirido el discurso, porque viene muy bien en un momento determinado cuando hay elecciones, pero no lo han asumido. Y cuando no se asumen las cosas, pues al final pues hacen leyes que dicen, bueno, es la ley de memoria y tal, pero al final es una ley que estamos diciendo todos que tiene elementos positivos, pero es que los elementos negativos que tiene, al final oscurecen tanto los positivos, que esa ley de memoria no lo lleva a ningún lado. Se transforma en otro elemento más para, digamos, fortalecer, como está fortaleciendo, el sistema de impunidad español. La propuesta que nosotros traemos aquí, porque hemos discutido, lógicamente, en la organización, cuando se ha hecho esta propuesta, y nosotros siempre decimos, es efectivamente que los temas ideológicos hay que plantearlo cada uno en su organización, pero además con seriedad. Yo en la nuestra, yo me gustaría, yo miembro del Partido Comunista de Izquierda Unida, estoy planteando hace mucho tiempo, porque hay una conferencia de memoria histórica dentro del partido, que creo que es importante, y a los compañeros socialistas les propondría lo mismo, que hubiese algo para hablar de estos temas con seriedad dentro de los partidos políticos. Que no se ha hablado de esto con seriedad, se han hecho las cosas un poco a caballo de mata, porque en un momento determinado se estaban exhumando fosas y entonces vamos a hacer una ley de memoria. Ese es el planteamiento, no ha habido otro planteamiento así. Afortunadamente el movimiento social, aunque disperso, ha estado trabajando durante todos estos años y ha provocado incluso que tuviese que venir el relator de la ONU, en fin, se ha hecho lo del tema de Argentina, que es importante, y está en una dimensión internacional también tremenda, pero a nivel interno estamos peor que hace 10 o 12 años, a pesar de que existe un fuerte movimiento. Y si no somos capaces de darle unidad de tal forma que podamos llevar planteamientos a estos partidos políticos, nuestros, a los otros, incluso al PP, si hace falta, diciendo, señores, aquí lo que dice la legislación internacional es esto, y lo que queremos es el estricto cumplimiento de lo que dice la legislación internacional, no queremos otra cosa, y queremos exactamente lo mismo que tienen las víctimas de ETA, o cualquier otra víctima que haya en el Estado español, queremos lo mismo para las víctimas del franquismo, queremos exactamente lo mismo, y hay que planteárselo así. No veo otra forma de abrirlo. Y luego, por supuesto, y sin dejar de lado las cuestiones ideológicas que yo creo que son importantísimas. O sea, aquí el otro día, otra de las cuestiones que decían, ¿por qué es tan importante si esto es del pasado? Y dice, mira, lee lo que han ganado los millonarios en los últimos 6 o 7 años. Que nos vamos a encontrar entre los millonarios que sin moverse de su casa, solamente con mover el dinero de un sitio a otro, han ganado 1.000 millones de euros en cuestión de 6 años, de 2008 y tal. Una de las familias que lo ha hecho ha sido la familia Marx. O sea, es que no nos estamos dando cuenta de que los mismos que nos están llevando al hoyo ahora mismo son los mismos que nos dieron el golpe de Estado a nuestros padres y nuestros abuelos. Y que al final tenemos que hablar, y esto hay que decirlo muy claro, aquí algunos han tenido la suerte de que sus abuelos les hicieron el trabajo sucio para que ahora mismo sus hijos puedan hacer lo mismo con las manos limpias. Yo nada más, y bueno, la propuesta queda ahí también. Buenos días. Voy a hacer un par de preguntas. Me congratula acabar de oír a Pedreño, porque yo una de las preguntas que quería haceros es qué nivel de comunicación tenemos con el resto de las organizaciones. Para mí es de vital importancia, porque uno de nuestros grandes problemas, creo, es la falta de comunicación. Esto es ignorado por la sociedad en general y el silencio es atronador. Es atronador.
la sociedad en general no sabe nada de esto. No sabe nada de esto. Sobre algunas excepciones, como el programa que apuntaba antes Víctor, que yo también lo vi un poco, no todo, porque llegué de la ronda y ya estaba casi terminando. Pero es una excepción. También quería preguntaros si sabéis alguien a qué nivel está la querella contra el vocero ese del PP, el Rafael Hernando, cuando dijo que tal, que solo queríamos cuando nos daban dinero. Si ha habido algún avance, si quería preguntaros si sabéis algo. Y bueno, poco más, de Malvasía, ya lo dirá otro. ¿Terminado, Pedro? Sí. Gracias. Buenos días, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Víctor, porque creo que si en 1 o 2 años no echamos el acelerador, pues resulta que dentro de 40 años va a ser como bastante difícil. Hoy ya nos va a gustar. Mis hijos hablarían de su bisabuelo que fusilaron, de su padre que fue a la cárcel. Dentro de 40 años, esto prácticamente ya tendría a mi tatarabuelo, no sé qué, quedaría simplemente para historiadores y poco más. Y la verdad es que los momentos históricos de cambio los vamos a vivir ahora y el año que viene. Un poquito más, si lo perdemos va a ser muy difícil. No se trata de tener un planteamiento pesimista, se trata de plantear que tenemos que echar el acelerador. Y ya de paso, sobre todo, informaros que varias asociaciones, la Asociación de Vecinos que hemos presidido por Labrada, Parque Europa, el Ateneo Republicano, es decir, todas las organizaciones en torno a la Junta Republicana, se va a hacer un monumento que lo va a patrocinar el Ayuntamiento y una República del Este, para hacer un monumento en memoria de los caídos por la República y de las brigadas internacionales. Esto sé que el espacio se está acondicionando y puede ser en cosa de un mes o poco más. Porque en cierta medida, ¿cuántos monumentos o cuántos tenemos para decir los caídos de la República? Recuperar que hay una que seguimos teniendo memoria y queremos justicia y que también nuestra gente. Y entonces, yo querría deciros que, bueno, pues yo lo pasaré por las redes porque ese acto, que va a venir gente de brigadas internacionales de Rusia, que vendrá la embajada, que venga gente de Europa y que casi no vengamos a lo mejor gente de España. Pues Labrada es un pueblo de la provincia de Madrid, pero no está tan lejos de Madrid como para que no podamos apoyar de alguna manera esto, porque yo no confío que los del Partido Socialista, que es el alcalde del Partido Socialista, lo va a hacer por la presión de Izquierda Unida que gobierna con ellos y se verá pues tratar. Pero si no vamos nosotros, pues quedará un poquito de... Una pregunta ahí. ¿Qué República del Este? Me parece que es Osetia del Norte. Osetia del Norte. Osetia del Norte. Como aquí vinieron a las brigadas internacionales de... Es una república del Este que tuvo gente en las brigadas internacionales y que dona el monumento, y pues la Labrada lo acondiciona y hará una fiesta y vienen de embajadores y gente de... y gente, habrá que invitar gente de la ONU para decirles que lo que está diciendo la ONU, y nosotros reivindicamos que también ha habido caídos de la República y caídos brigadistas internacionales en defensa de la democracia y de la República. Nada más, muchas gracias. No somos caídos, somos víctimas. O mejor dicho, víctimas, tienes razón, perdona. No somos caídos. ¿Han terminado para Muchas gracias porque tienes razón, víctimas de... Sí. Fermín. No, a veces las escuelas... Sí. Hablaba Víctor de la situación difícil en la que estamos. Pero yo creo que también hay cosas que percibir de esa situación, y es de crisis del régimen, que ha sido del silencio y del olvido de las víctimas del franquismo. Y que cuando hay una crisis se abren grietas y fisuras por las que las demandas democráticas que han sido obviadas o reprimidas pueden abrirse paso. En ese sentido, ver que las situaciones de crisis también tienen sus puntos positivos. Y lo que parecía imposible de remover, pues se está removiendo.
Y en ese sentido, bueno, llamar también un poquito al optimismo, vamos, al optimismo sobre la base de la movilización de las cosas, ¿no? Y la gente está poniendo en cuestión si todo lo que hemos vivido era una democracia sobre, por ejemplo, el silencio sobre 150.000 personas tiradas en las cunetas y miles y miles y miles de represaliados. Claro, es decir, ¿cómo se puede llamar democracia lo que se construye sobre esa base antidemocrática, ¿no? Bueno, pues la gente está cuestionando cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante, si ha habido vacilaciones, seamos más, seamos menos, ver eso que se está diciendo, que nos puede unir. Lo de el relator de la ONU es muy importante, la sensibilidad internacional, si la hacemos repercutir aquí, porque declaraciones ha habido ya bastante, como se ha dicho ahí en la mesa, ¿no? Bastantes declaraciones de la ONU que han pasado sin pena ni gloria, se han silenciado. Ahora, si lo hacemos pensar sobre que aquí hay un problema sin resolver, de un montón de años, que es el problema democrático del reconocimiento de las víctimas, pues yo creo que eso sí que depende de nosotros el moverlo. Y en ese sentido yo creo que hay dos puntos fundamentales que deberían salir prácticos, ¿no? Exigimos verdad, justicia y reparación, pero eso va a ser imposible, efectivamente, como dice esa revista, mientras al menos no sean reconocidas las víctimas como tales, porque si no son reconocidas no son sujetos de derecho, y por eso es posible que no pase nada. Segunda cuestión, que para ello habrá que superar y pasar por encima de las pretendidas leyes de punto final que impiden que haya verdad, justicia y reparación. La ley de amnistía, que dice que además en todo caso fueron crímenes prescritos, comunes, y no crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, como gritamos el sol, y que por parte de la ley de la memoria reconozcamos que lo que dice es, bueno, que son responsabilidad de las familias, pero no del Estado, no de los jueces, el resolver un problema efectivamente de justicia a nivel de todo el Estado. Y yo creo que en ese sentido esa pelea llevarla al conjunto de partidos, como ha dicho Pedreño, al conjunto de las instituciones, allí donde tienen la capacidad de decidir, las Cortes Generales, y allí llevar las peticiones fundamentalmente, que son esas, reconocimiento, porque no es verdad que estén tú en tu pueblo, mira, si levantas una fosa y si haces un monumento a las víctimas, pero el Estado no se implica, ni los municipios, ninguna de las instituciones oficiales. Entonces, en ese sentido, de una vez tienen que ser reconocidas esas víctimas como sujetos de derechos para que haya verdad, justicia y reparación. Y en ese sentido, echar atrás cualquier ley que signifique amparar que eso continúe. Y yo creo que sí hay un camino importante por recorrer, no seamos tan pesimistas. Román. Buenos días a todas y a todos. Yo no puedo estar sentado hablando de este tema. Quiero dar las gracias porque a lo mejor desde hoy salgo por esa puerta diciendo que entiendo este país, porque hasta hoy no he entendido este país, ni le entiendo, y sobre todo no entiendo a todo lo que hemos dicho en llamar izquierda. Y no nos metamos en el tema que estamos del franquismo. No puedo entender que haya miles y miles, porque yo lo voy a decir públicamente, soy y debía ser de los neutros, que yo sepa, no he tenido familias que el asesino de Franco y todos los demás nos hayan afectado físicamente, pero a mí moralmente, un país que destrozaron, yo no se lo perdono, porque por eso a lo mejor un hijo de 29 años sí, ya está debajo tierra también. Entonces, pero voy al grano. En primer lugar, por si alguien no lo sabe, no entiendo que este país sea el único del mundo que no ha condenado el franquismo. Pues si hay alguien, ya sé quién está aquí, ya sé qué oídos hay aquí, pero que este país, después y luego, 80 años o 70 meses igual,
sin justicia. Y este país sigue marchando. Este país tenemos el fútbol, tenemos los millones, tenemos las crisis. Bueno, no perdonad que no es broma lo que hablo. Entonces, pero yo quiero decir que aplaudo la intervención del compañero, que sabe que le tengo respeto y cariño, que ha hablado del Ateneo, la intervención del compañero, que por eso digo que a lo mejor empiezo, porque yo para mí el problema del franquismo y de este país es de la izquierda. La derecha, ahora alguien lo ha dicho, ha hecho lo que debía, asesinos, ladrones, mataron media España, todo el que se puso por delante. Aquí no quedó gente de los Hernández, y aquí no quedó nada. Perdonad, si alguien entiende las cosas como ofensivas, yo no voy por ese camino. Yo voy por el camino de que a partir de ahora, eso que hablamos, la unidad, yo llevo 45 años en las organizaciones, mucho de unidad, pero muy poco de poner esa unidad en base a hacer lo que debíamos de hacer. Entonces, yo creo que hoy las personas que están en la mesa y las intervenciones, creo y vuelvo que yo por lo menos soy egoísta y soy altanero o lo que queráis, a ver si desde hoy puedo empezar a decir que entiendo este país y entiendo a la izquierda. Porque gente que sufrió las consecuencias, que se haya ido hacia, no digo los obligados, que se haya ido hacia, y perdonad que voy a decir algo porque yo si no lo digo reviento, hacia los huesos, y deje a los asesinos tranquilamente muriéndose en este país. Esos asesinos no es solo de vuestras familias, es de todos los españoles entre los que estoy yo. Y estoy a la misma altura que los familiares. Y para que se saquen esos, primero hay que reconocer que este país 40 años sin justicia, sin ley y con gobiernos asesinos. No me quiero porque vosotros sabéis de historia todos más que yo, todas, con todo el respeto. Pero digo, esta jornada o este encuentro, si nos sirve para de verdad no olvidarse lo fundamental para mí, yo estoy diciendo lo que veo y por lo que voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Y vuelvo, ya está bien que hombres y mujeres asesinos de este país que le han destrozado el atao y el bien atao, ¿es que han destruido este país? Porque yo no lo he entendido nunca, ni lo entiendo. Como miles y miles y miles de perjudicados nos reunimos, 200, 300, ¿dónde están los...? Es que no tienen sentimiento, no tienen corazón, perdonad mi forma de hablar, pero yo es que o hablo así o me voy de los lados. Ya está bien de oír picos de oro, 50 años llevo yo oyendo picos de oro y no diciendo nada serio, y no dando propuestas serias. Entonces, ya termino y perdonad si a alguno le ha molestado, porque si le ha molestado que hable conmigo, porque todavía puedo decir más cosas. Enhorabuena al encuentro y a ver si ya desde mañana yo puedo salir y decir que entiendo al país, todavía no le voy a entender, pero a ver si entiendo a todos y a todas los que dicen que son de izquierdas y que dicen que luchan, porque a mí me vuelven loco. Hablar de leyes, pero que internacionalmente nos digan que somos una patraña, que a la gente no reaccione, no los afectados directamente. Estos miles y miles de españolas y españoles, ya está bien. 80 años sin justicia, sin leyes, y nada más que cada cual a su organización. Y los que están en esas organizaciones que yo conozco, ya con el poco, 40 o 50 personas, cuidado, que las respeto y las admiro, pero en conjunto, en la unidad, me cago en la madre que las parió, perdonad. Primeramente, y
yo reprimir un poco al compañero. No hay que decir una cosa aquí, hombre. Soy miembro de la plataforma. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Soy miembro de la plataforma por la recuperación de la memoria histórica. Soy un represaliado del franquismo y represaliado también mis familias anteriores. Celebro esta reunión y felicito la composición de esta plataforma hoy, porque no solamente estamos la plataforma por recuperación de la memoria histórica, hay otras organizaciones, y eso es lo que a mí me llena de alegría, porque es una de las cuestiones que estoy constantemente pensando: ¿cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a ir en bloque? No uno por cada lado, sino todos juntos. Y en relación a la intervención de Víctor, yo creo que es un momento muy serio, es un momento muy a tener en cuenta. ¿Por qué digo esta cuestión? Nosotros, anoche, se está desarrollando la semana en el Ateneo Republicano, ha intervenido Garzón, ha intervenido Ada Colau, y anoche intervino Pablo Iglesias. Y hacía una composición que a mí me dejó fuera de lugar. ¿Cómo es posible? Él planteaba lo siguiente: me estoy refiriendo en relación a la intervención de Víctor, hacia dónde se van desviando, por ejemplo, la cuestión de atención a la recuperación de la memoria histórica contra los crímenes del franquismo y demás. Y decía lo siguiente: a mi abuelo lo fusilaron, mi padre fue republicano también, pero no, hoy no es cuestión de la bandera republicana, ahí está la bandera nacional, es decir, no es cuestión de símbolos, es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Y a mí eso me encanta. ¿Cómo es posible que un amigo, vamos a llamarle amigo, compañero, que depende y trae esas raíces, llegue a decir eso? Y yo no lo comprendo, sí lo comprendo, pero es que está movido por los momentos actuales de la política que hay en nuestro país. Y se avecina precisamente en el momento que va a haber unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas y unas elecciones a nivel general del Estado. Yo saqué la deducción, que es lo que están planteando ellos como el movimiento Podemos. Parece ser que a las elecciones municipales, como no tienen garantía, no tienen, que decir, organizaciones suficientes para presentar una candidatura, parece que en las elecciones municipales, pero sí quieren ir a las elecciones generales. Y en torno a las elecciones generales se plantea la cuestión de decir: la bandera republicana no representa nada, es un símbolo más. ¿Por qué tenemos que ir con la bandera republicana? Cojamos la bandera española, que es la que actualmente hay, y sobre esa pues marchemos, actuemos, etcétera, etcétera. A mí eso me dejó fuera de lugar. Y por consiguiente es lo que planteo. Es muy serio lo que se está planteando, lo que se está sucediendo, y pido unidad de todos, de todas las organizaciones, porque si yo no mal recuerdo, parece ser que hay más de 50 o 60 organizaciones a nivel del Estado en cuanto a la recuperación de la memoria histórica, otros que quieren recabar sus cuerpos de los que fusilaron, etcétera, etcétera, para tenerlos y darles una sepultura digna. Y yo no entiendo qué es sepultura digna. El padre de mi compañera está fusilado en Ocaña, y mi compañera ha dicho más de 1000 veces: mi padre está con los suyos. Yo no quiero recuperar los huesos de mi padre está con los que él luchó y está con los suyos. Quiero ir terminando con esto, compañeros. Consigamos que todas las organizaciones por la recuperación de la memoria histórica, las que tienen contraídos problemas con el régimen fascista, franquista anterior, nos unamos y sigamos adelante. Y además,
no solamente esta cuestión, hay que planteárselo a todos los grupos políticos que admitan, que recojan nuestras reivindicaciones, porque creo que es la cuestión que hay que plantear de cara a las próximas elecciones, como he dicho anteriormente, municipales, autonómicas y generales. Y por consiguiente, gracias a todos y a todos los compañeros que no sean de la plataforma por la recuperación de la memoria histórica. Pero esos compañeros y nosotros tenemos que formar una piña, y los que no han venido aún. Gracias a todos. Yo solamente quería saber si por casualidad algún partido político, alguna personalidad de las muchas que se dicen que trabajan en la memoria, si el Estado español ha reconocido públicamente, no en familia, como nos reunimos a veces, que Franco era un criminal de guerra, como era reconocido fuera de las fronteras españolas. Porque ¿cómo nos van a reconocer a las víctimas si no se reconoce que Franco hizo millones de asesinatos de muchas maneras? Porque no solamente es cuando matas a una persona, hay muchas formas de matar. Entonces, si no, habría que decir, exigir, pero al Estado español, que reconozca públicamente los crímenes que cometió Franco y las víctimas, pero de todo tipo. Pero exigirlo al Parlamento y que den la cara. Bueno, yo quería decir que efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles, tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. Y yo creo que debemos abrir nuestro hueco. Nosotros, yo creo firmemente que si no participamos nosotros en todas las luchas que se presenten, como tal, plataforma contra la impunidad del franquismo, no vamos a conseguir lo que necesitamos. Necesitamos el reconocimiento de las víctimas. Y como necesitamos el reconocimiento de las víctimas para nosotros y para los que vienen detrás, porque la historia de España está sin escribir bien correctamente, yo creo que desde Don Pelayo. Pero resulta que, primero, quiero plantear que pase lo que pase, la permanencia nuestra en Sol es fundamental. Seamos 4, seamos 3, seamos 2. Es fundamental que permanezcamos en Sol y sigamos dando la vara. Luego, tenemos, esto lo repito porque me parece también importante, que lo ha dicho el compañero, hay que presionar a todos los partidos políticos, a todas las organizaciones y a todas las instituciones para que hagan suya esta propuesta y esta necesidad nuestra, y esta necesidad no solo nuestra, sino de todo el pueblo, de todos los pueblos españoles. Porque no se puede hacer un futuro libre con un pasado que está enterrado y que está prisionero. Luego, tenemos que pedirles que en todos los programas políticos que presenten esté inserto el problema de la memoria histórica, el reconocimiento de todos los fusilados, en fin, todo lo que nosotros defendemos. Y luego hay otra cosa que naturalmente tenemos que pedir y dar. Sin dar tampoco hay posibilidades. Yo creo que como plataforma debemos participar también en las luchas contra la represión, en las luchas por las reivindicaciones laborales, sociales, de todo tipo. Tenemos que participar como tal, para que no nos llamen esos nostálgicos, esos viejos que están ahí. No, no somos nostálgicos, somos personas con derechos, somos personas que necesitamos ese reconocimiento, somos personas que sabemos que ese reconocimiento lo necesitan los que vienen detrás, y somos personas que estamos dispuestas a dar también nuestra posibilidad, nuestro cansancio, porque ya nos vamos cansando físicamente, no mentalmente, y tenemos que dar también, estar presentes en todas partes. Tenemos que unir el pasado nuestro con el presente de los jóvenes de hoy. Tenemos que estar allí donde haya cualquier reivindicación y cualquier lucha de los jóvenes que están siendo represaliados, multados, etcétera, para que los saquen a la calle. Es nuestra obligación también estar ahí.
Y luego, nuestra lucha es la lucha de todos. Nuestra lucha es la lucha contra la deuda, nuestra lucha es la lucha contra la OTAN, nuestra lucha es la lucha por contra las reformas laborales. Nuestra lucha la tenemos que unir al resto de las luchas de nuestro pueblo. Entonces, vamos a pedir y vamos a hacer. Unidos. Bueno, disculparme, no iba a hablar porque tengo muy mala voz, pero es tan interesante el coloquio y las intervenciones que querría aportar alguna pequeña cosa. En primer lugar, yo participo, como no sé, Juan me ha puesto ahí en algunas fotos, en Sol, y voy a título individual, como miembro de una asociación republicana y como miembro también de una coordinadora que hay en Madrid por la memoria histórica. Porque hay, como dicen aquí, muchas organizaciones que hemos surgido de múltiples experiencias. Y yo creo que ahí, ahora el reto que tenemos es, como decía Víctor al principio, es lograr que este asunto que tratamos, que es la recuperación de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, lo que queramos llamarle, se convierta en un problema de la sociedad española y le demos una solución en donde se tiene que dar la solución, en las instituciones españolas, que tienen que decir el antecedente democrático de esta España es la Segunda República. No puede ser que estemos en la idea de que como en el 77, que parece que empezamos de cero, estos españoles que no sabían. No, no. Aquí hubo una Segunda República legal, democrática, que fue un ejemplo que nos quieren tapar y que es el antecedente democrático histórico más importante de este país. Segundo, hubo un golpe de Estado. Hubo un golpe al cual resistió el pueblo español mucho tiempo, pero con todas las ayudas, incluida la de Alfonso XIII desde Milán, de muchas ayudas, terminó ganando la guerra que provocó al final en España, con una terrible represión. Según dicen, el segundo genocidio más grande del mundo. Bueno, pues decía la compañera y Román, es que no se ha condenado. Se ha condenado en algunos sitios, pero existe todavía que en nuestro país esas condenas que hay en algunas instituciones no son vinculantes a efectos legales en España. Ahí tenéis un pequeño folleto que hacemos en la coordinadora y lo dice aquí dónde se ha condenado el franquismo, pero eso no es vinculante para España. Aquí hay que lograr que nuestras máximas instituciones digan: condenamos el franquismo, que fue un golpe de Estado, con todas las frases que le queramos poner, para que legalmente eso y lo que continuó es ilegal. Y eso hay que lograrlo. Y en tercer lugar, yo creo, y perdonadme si no se me entiende bien, porque que este es un problema, y decía alguno, del reconocimiento de las víctimas. Yo aporto una cosa que es una frase que decía nuestro portavoz en muchas ocasiones, Rebollo, y decía: víctimas no son solo los que tuvieron algún... No, víctimas somos la mayoría de españoles que sufrimos. Aparte de que mayormente, claro, si le mata a su padre, su abuelo, es evidente que eso es una víctima de primera. Pero víctimas somos todos los españoles que nos sentimos demócratas, que nos quitaron, nos asesinaron, y por tanto, y que hemos tenido que sufrir una dictadura y todo. Por tanto, este es un problema, no como decía la ley, individual del que tiene algo. No, no, no. Este es un problema colectivo de las instituciones, de las asociaciones, y por tanto
Yo lo que apunto es que nosotros, ponemos en nuestra declaración ahí, esto es un problema colectivo de todos, para que podamos. Y por último, y termino con ello porque sería un poco largo, pero que lo decía Víctor al principio, ¿qué tenemos que lograr? Mirad, yo sé, y Juana decía ahora unas cosas que coincido con ella, en muchas cosas, pero yo diría, como decía nuestro fallecido y que venía sol permanentemente, Armando López Salinas, decía: este problema de la impunidad del franquismo, de todo lo derivado de la dictadura y de todo, es un asunto que puede ser una clave de bóveda del conjunto del montaje del 77. Por tanto, aparte de los que queramos la justicia, la verdad y la reparación, para los españoles, resolver esa vergüenza, condenando el franquismo, reconociendo que el antecedente democrático es la Segunda República y que esto es colectivo, haríamos una gran tarea para el futuro y la reordenación de lo que está en marcha, que es, después de la crisis que hay en nuestro país, de la crisis del 77, pues están reordenando, pues este asunto nos colocaría a muchos españoles en el lugar para. Y decía Pepe una cosa de los debates que ha habido en la Semana Cultural, en la Semana Vallecana, que es un tema sintomático, y yo lo aporto como dato de mi cosecha. Y a veces decimos y lo calificamos como, decía algún compañero, como Román y algunos. Por mil circunstancias, que yo creo que es muy largo de analizar, hoy este tema, que es el primero de España, sería el primero, el más gordo, no está en primer lugar en los programas y en las reivindicaciones de todos. Yo ayer he leído 5 plataformas que están haciendo ganemos tal ciudad, la otra y tal, y mandan ya borradores de declaraciones. Y le contesté a alguno por su correo, digo, pero ahí no hay nada de, no hay calles, no hay no sé qué, no hubo nada. Me llegó la de Granada. Y jugamos en el terreno actual, y es un error. El gran problema que hay, que yo creo que tendríamos que transmitir, más allá de ponernos de acuerdo en qué puntos hay que colocar para resolver, es que el problema de la impunidad del franquismo y todo lo que deriva, como os he dicho, ahí tenemos, debería ser el común denominador de los que queremos una España adecuada, la más democrática, porque el otro día celebramos en el cementerio civil el homenaje, el 39, de los últimos fusilados del franquismo. ¿Quién estaba en la Plaza de Oriente en el balcón con Franco? El mismo que acaba de abrirse despacho otra vez para seguir haciendo de comisionista, Juan Carlos. Él estaba en el balcón con Franco, el jefe de Estado último de la dictadura, ha sido nuestro jefe de Estado. Por tanto, y termino que esto ya es colateral, yo no quiero que Felipe VI continúe si no nos consultan por referéndum. Bueno, el compañero Coronas me ha ahorrado parte de la barba que os iba a meter. Coincido, no es que coincida, es que realmente, sin hacer eco de sus palabras, escribirlas, transmitirlas, meternos en nuestros diarios y en la historia, mal podemos caminar. Los historiadores nos están contando los miles de muertos, nos están contando las víctimas de todas esas personas que ya prácticamente han muerto, o tendrían 90 o 100 años, los que hemos nacido después de la guerra ya tenemos 76, con lo cual evidentemente, si estamos hablando de historia, flaco favor hacemos a las víctimas del golpe de Estado y del terrorismo franquista si seguimos diciendo solamente que somos víctimas del franquismo. Solamente con esa perversión del lenguaje ya estamos haciendo daño a las víctimas,
que es toda la población española, como ha dicho el compañero Corona, todas las víctimas, porque leyendo esa historia que se cuenta mal, resulta que España fue sometida al fascismo en 4 días, y empezaron a matar gente. ¿Quiénes? Pues 50, 60.000 falangistas, requetés, curas, etc. Eso fue, y llevar a los frentes a las pobres gentes que estaban en los pueblos con pistola en mano a vestirlos de uniforme fascista. Esa es la historia de España que debía de contarse. Y como no hay una historia de España dividida, pues entonces llegamos a lo que llegamos. Que la ley, o sea, no disfrutamos de democracia. ¿Y por qué no disfrutamos de democracia? Porque antecediendo a la puta Constitución, resulta que la ley es la ley de la amnistía. Y la ley esa, no votada por el pueblo español, sino por 4 gilipollas que se van al Parlamento 4 días antes, porque son 4 días antes, cuando son elegidos por ellos mismos, porque nadie les vota, hacen una ley que permite que la amnistía se aplique como se aplica. O sea, como no saben cómo quitarse el muerto, dicen, bueno, por los militares y los no sé qué, no sé cuántos, esos están amnistiados de todo y cobran todo. Y el resto de los españoles que se jodan. Y llega la ley de la memoria histórica y dice, no, vamos a hacer reconocimientos morales de los ciudadanos que han pasado por las cárceles, los miles de muertos. Pero bueno, ¿qué clase de ciudadanos tenemos en las instituciones? Porque, ojo, no hagamos lectura torcida de las cosas. En los años 60, si este país empezó a moverse más o activamente a partir del 54, en esos movimientos estudiantiles y obreros y demás, había mucha gente que habían combatido en todos los bandos sus padres. Y eran gente jóvenes. Estamos siempre situándonos como a unos y a otros a estas alturas en el discurso. No, evidentemente son perversos y malas personas aquellos individuos que han hecho lo que han hecho. Pero no es este el momento. El momento de actual es que con esto que llaman democracia, que no entienden, ni siquiera saben el lenguaje, lo que significa democracia, que tiene 3 acepciones, y la más importante para nosotros y la más antigua es que democracia significa poder del pueblo. De ahí nace la ley. Y no al contrario, como está diciendo hasta el gilipollas del Pedro Sánchez del PSOE, que la ley obliga a la democracia. No, mire usted, la democracia es primero y después pone usted la ley que están poniendo. Y esas leyes que nos han puesto son muy curiosas. El PSOE, que está en el poder, pues saca una ley de amnistía en el año 93, por la cual se anulan todos los juicios. Y la Valcárcel echa un discurso que habría que leerse. Yo invito al que quiera que lo lea, a ver si ahí no se titula de antidemócrata y terrorismo, etcétera, el golpe de Estado. Pues lo dice, pero es que luego resulta que la ley se archiva. Llega el 94 y pasa lo mismo con la ley que propone Esquerra Republicana y los Verds en Cataluña, pero esa todavía es mucho más amplia. Y también el señorito que está ahora, lo tenemos en jefe de ¿cómo se llama? Del PSOE en Europa, pues pide al PP, señores del PP, voten en contra porque el rey no puede pedir perdón, y se cargan una ley que quiere reconocerle a los ciudadanos españoles ese derecho a la memoria y a todo lo demás, y se la cargan. Llega la ley de memoria histórica, la hace la hija de un falangista valeroso, y nos vamos todos a apuntar al banderín de enganche de la puta ley de la ley histórica. Y luego, todas las gentes a las que nunca se les aplicó la ley de amnistía, pues unos aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid, pues reconoció hasta 1 millón de pesetas, que a veces estamos aquí por la cárcel, o menos. En Zaragoza no, ya acabo ya. Simplemente la dispersión, solamente de la aplicación de la ley, cuando se compara, y acabo con esto, con la ley de las víctimas de ETA, que expresa que es el terrorismo, etcétera, etcétera, es que no nos tenemos que inventar nada, es que está inventado. Y los políticos que tenemos, si no quieren saberlo, si no quieren saber lo que es este país y las víctimas, que se vayan a la puta calle, porque no merecen la pena, porque lo primero que tenían que haber arreglado en este país es eso. Hay que lograr mayoría. Mira que era el primero o el segundo. Muchos compañeros
me han dicho muchas de las cosas, pero yo quiero aportar modestamente mi opinión a todos. Lo primero es decir que es muy importante hoy, a ver si es la buena, si esta es la buena. Y es la buena porque todos tenemos que estar unidos en un objetivo y en la misma dirección, de la misma movilización. Todos unidos, todos unidos. Para ello hay que empezar por el principio. Basándonos ya en lo que ha dicho la Organización de la ONU, es el reconocimiento político y jurídico de las víctimas como sujetos con derechos, los derechos de las víctimas. Y si se reconoce a las víctimas, hay que saber quién son los criminales. Y para saber quién son los criminales, pues hay que hacer un poco cosas que dice ya la ONU, no las digo yo. Que toda la responsabilidad es del gobierno, que tiene que hacer una comisión de investigación, que tiene que dar los medios, pero pagados por ellos. No se puede ir a exhumar las tumbas dando dinero a la familia o dando dinero a una asociación. Porque no va ni un forense, ni va ni un juez a terminar hasta que allí ha habido un crimen. Por eso decimos que queremos saber que ha habido un crimen y quiénes son los criminales. Por lo tanto, lo otro es privatizar y legalizar los crímenes. No estamos por legalizar los crímenes, estamos por que salgan los criminales y los crímenes y castigar a los criminales, tanto los vivos como los muertos. Y por tanto, el camino es que también nos debemos basar en la ONU, en que se haga una investigación, en que se recurran los medios para conseguir lo que nosotros queremos, de reconocimiento de las víctimas y para que haya los derechos de las víctimas. Por tanto, cogemos eso y vamos, con eso de la ONU vamos a trabajar en el sentido que se cumpla, que todos los gobiernos y que el Estado cumpla con lo que le recomienda la ONU. En segundo lugar, dicho esto, ¿qué tenemos que hacer para esto? Lo que tenemos que hacer, en principio, vamos a tratar lo de la ONU, vamos a tratar el otro punto siguiente. Sí, seguir con las movilizaciones, seguir con las movilizaciones y seguir con nuestra ronda y luego a todas las listas, no esperar a las generales, ya en esta lista municipal, ir a los partidos políticos que tienen que llevar esto como una reivindicación más histórica, democrática de nuestro pueblo. Y para finalizar todo esto, quiero decir una referencia histórica que no quería hacerla, pero sí lo voy a decir. Vamos a ver. Aquí lo que ha habido en un cuartel que se reunió Franco y sus generales, una planificación sistemática de exterminio a la población. Y ayudado por todos los países fascistas, por Hitler y Mussolini, que venían con sus aviones a exterminar al pueblo. Y los herederos de los criminales dicen que ellos no son criminales y que ellos dicen que otros sí fueron criminales. Pero los que se defienden, el pueblo español se dio a parar el golpe, que en principio victorioso, después vinieron los extranjeros y los machacaron. Pero lo que de verdad, lo que hicieron los otros, que no somos nosotros, los republicanos, es defender la democracia, defenderse de la agresión de los criminales. Por lo tanto, los criminales deben ser juzgados. Los criminales son ellos. Nos defendimos, nuestros antepasados que nos defendimos no somos criminales, nos defendimos, porque es un derecho humano también defenderse de una agresión. Por lo tanto, aquí no ha habido ninguna guerra civil. Aquí ha habido un asesinato de la República y un asesinato al pueblo español. Y ya con esto ya termino. Estoy de
acuerdo con lo que ha dicho Víctor. ¿Y qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos hacer, como le ha contestado también José, en unirnos todos y hacer algo. Comprometer a los partidos políticos, a todos, hacer una gran campaña y hacer una huelga, o sea, una manifestación grande a nivel de todas las fuerzas políticas. Tenemos muy poco tiempo y tenemos que hacer algo. Empezar por ahí, porque lo demás ya lo sabemos todo. ¿Vale? Vamos a ver, yo creo que es muy acertado, aunque ha sido un poco largo por todas las intervenciones, es acertado este debate. Está claro que sentimos nosotros mismos que estamos luchando en punta, notamos cómo la situación del país, cómo está todo, cómo está, yo ahora recuerdo hablando con Pedreño y con otro del núcleo más o menos duro de algunas de estas organizaciones, como que a veces no son ni de derechas ni de izquierdas, están ahí como en el limbo, ¿me entiendes? Donde no saben si república, no saben si es Carlos otro, no saben, porque eso distorsiona. Claro, este problema es un problema que ha dividido mucho tiempo al país. O sea, claro, es un problema profundo. Como bien decía José María Corona, este no es un problema solamente de las víctimas. Yo creo que los familiares de las víctimas tenemos que dejar nuestro último aliento luchando por eso. Lo tenemos que hacer. Y tenemos que ser los primeros en cogerte la pancarta y no te la quita nadie. Pero no es el problema solo de las víctimas, de los familiares. Es el problema de todos los ciudadanos. Tenemos que llegar a todos los ciudadanos y convencerles que todos son parte de víctimas de un sistema. Claro, para eso, y nos damos cuenta, vienen las elecciones, vienen los otros, nos hablan de unas cosas y otras, pero nadie quiere comprometerse totalmente a las cosas. No, nosotros queremos que se comprometan a las cosas, porque por eso queremos. Claro, el problema que se ha planteado aquí es fundamental. Claro, alguien ha dicho, claro, es que Franco dio un golpe de Estado. Hombre, claro, es que esa es la primera condición. Esto es lo primero que hay que reconocer, y eso no lo ha reconocido nunca las Cortes, nunca. Y es el problema fundamental de todo. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que nosotros debemos de hacer es intentar ver entre todas las organizaciones que luchamos en estos momentos de llegar a unos mínimos de acuerdo para poderlos llevar y transportar a todos los sitios. ¿Qué mínimos de acuerdo se pueden plantear? Y esa es la propuesta concreta que creo que hay que hacer. Hay que intentar sacar un documento, y hemos traído dos, por favor, hemos traído dos para que sirva de referencia. Hemos traído el que hicimos nosotros en 2010, que vale todo lo que dijimos, porque sigue manteniéndose, y el que hicimos y el que han hecho últimamente en Navarra. Bien, ahí se especifica pues de la declaración de nulidad de todos los procedimientos jurídicos, todas las cosas desde el año 2010. Pero ahora hay nuevos elementos. La ONU, la OTRO, todas las cosas. Y a sacar ese documento. O sea, mi propuesta es concreta. Hay que sacar un documento para plantear eso. Y estoy de acuerdo también con el día Pedreño, que les digamos a los partidos que tengamos más influencia nosotros, que hagan una conferencia, reunión, o lo que quieran sobre la memoria histórica. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero fundamentalmente, que acordemos aquí sacar un documento que le firmemos todas las mayores organizaciones posibles de la memoria, y me estoy refiriendo, voy a hablar claro para que sea los foros, que sea concretamente la Comisión de la Verdad, que sea la Querella Argentina, que sea Niños Robados, que sean todas las organizaciones, Sol, que sean todas las organizaciones que firmen un documento y digan, queremos esto, y lo llevemos a los partidos políticos. Esta es la propuesta que hacemos. Claro, esta propuesta, con todas las intervenciones que no hemos querido, nosotros hemos querido creemos que es mejor que la haga una comisión, que son 4 personas, y nos reunimos y lo vemos todos juntos para decir, esto es lo que queremos de una vez para siempre, y esto es nuestra declaración de guerra en estos momentos que son fundamentales. Esa es la propuesta concreta. Bueno, vamos a ver, sobre este punto entonces del orden del día, hay una propuesta concreta de Pedreño, del Foro por la Memoria, sobre montar una conferencia de memoria histórica a nivel interpolítico o político, partidista, por supuesto.
Hay también varias preguntas que han surgido aquí a nivel de este punto, que es qué nivel de comunicación había con las diferentes organizaciones de la memoria histórica. Eso le voy a dar la palabra ahora a Víctor, que lo va a aclarar. Y luego hay otro punto del orden del día también fundamental, que era a qué nivel está la querella argentina, quiero recordar. Aquí creo que hay varios miembros de la querella argentina, podrían explicar sucintamente, si es posible, cómo está, a qué nivel está la querella argentina. Y aparte también la supuesta que ha dicho el compañero Julián, de unificar el informe de la plataforma de los pueblos de la historia del franquismo con el documento de Navarra, que eso se puede hacer en una comisión, como le han dicho, reducida, para sacar una conclusión o un informe político general de esta reunión. Por lo tanto, voy a darle la palabra a Víctor para que aclare el nivel de comunicación con las organizaciones y después que alguien de la querella argentina, de la red actual, aclare a qué nivel está la querella. ¿De acuerdo? Sí. Pero brevemente, a ver si es verdad que lo soy, contestar algunas cosas. Yo, por ejemplo, mi mayor preocupación cuando he discutido con todos los compañeros era cómo hacer la asamblea. Y en las circunstancias que hay, si no se nos desencadenaba, porque hay tantos temas que efectivamente se puede sacar. Centrarla en el problema que nos ocupa a una buena parte era lo básico, porque la situación no puede ser más complicada. No puede ser. Yo creo que Fermín ha reflejado muy bien, mejor dialécticamente que lo he podido decir yo, porque yo a mí no me he oído, pero a Fermín sí que lo he oído, y me parece que en una situación de crisis se abren perspectivas de desarrollo del trabajo y de la profundización de los temas que quiera. Él lo expresa muy bien, dialécticamente, pues yo lo reconozco porque yo no me he oído y a lo mejor yo lo he explicado mal. Pero esa es la idea fundamental, que a la situación actual hay que contestarla con las posibilidades de que se abren también las crisis. Yo creo que sí. Yo creo que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Juana. No vamos a dejar sol, no se va a dejar el resto de las cosas y por lo tanto, bueno. Respecto a la conferencia, yo creo, vamos a ver, yo estaba viendo unas cosas porque hay una parte, Pedreño, que ciertamente es verdad, pero hay otra que nosotros en las cartas que hemos mandado, es que hemos mandado muchas. Decimos, entre el 2013 y 2014 ha habido un intenso o una intensa actividad del movimiento por la memoria democrática. Y hacemos una relación partiendo de la querella argentina, que ha tenido una influencia enorme, pero como todas las cosas, pasa el efecto y luego después vienen. Y todo eso hay que acostumbrarse a los logros y a los rechazos y todas esas cosas, y hacemos una relación bastante extensa de todo lo que había habido, lo que nosotros conocíamos. Hay cosas que no las conocíamos. Pero hay una carta que firmaban los 11, que eran los primeros que no lo tengo, y hay otra carta que la firma solo Rebollo y yo, no sé por qué, y dicen, si queráis algún problema, lo llamáis a ellos. Esa es, insisto, llegar a esto es un problema, porque a mí el formato de esto es fundamental, porque hay temas para poder disparar uno de todas las maneras. El último de ayer, esos señores que se van a ese organismo que tiene la Comunidad de Madrid y que se ganan 7.000, 8.000 euros, pues claro que indigna a la gente, pero no hay que dejar en el plano de la indignación, ni en el plano de esas cosas, porque ese pueblo también tiene mucho afán de eso. Hay que dejarlo en el problema de la sanidad, contestar y forzarlo. Está eso, está lo de Cajones, es que hay muchas razones para eso. Y entonces mi preocupación, y eran de todos, era el formato, porque una situación no puede. Y luego, lo de la conferencia, es que yo te he entendido, a ver si me he equivocado, ideológicamente, las organizaciones políticas, los partidos, los movimientos, etcétera, etcétera, bueno, que la hagan. Pero si ha habido un congreso formado, o constituido, o desarrollado por la organización vuestra, hace 2 años o 3, que estuvo unos buenos resultados, que también podría parecer como esto ya es lo último, pero resulta que nunca es lo último. Si ha habido después todo el problema de la plataforma de la memoria, ¿no? Por la Comisión de la Verdad. El propio ha hecho un congreso por las leyes fuera de España, que son tremendas. Ha hecho un congreso extraordinario, ¿verdad? Un congreso extraordinario. Y está todo ese problema en el terreno de decir una comisión de la verdad, porque sabiendo la verdad se puede hacer la justicia, y luego hay lo de la querella, que efectivamente es la que más resonancia, si puede decir, mediática y todo, ha existido, pues es teniendo en cuenta todo eso. No se puede hacer, cada cual dice, no, es teniendo en cuenta todo eso.
añadiéndole todo lo que hay ahora, decir, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Lo puede hacer solo? ¿Lo puede hacer los otros? Cada uno puede seguir haciendo y nadie se le va a poder impedir. Es como el derecho de opinión, que a veces la gente se enfada. Oiga, está diciendo el derecho de opinión porque es sagrado. Ya lo ha visto lo que ha dicho ese fiscal respecto a la Bacalao, que el derecho de opinión está por encima. Es que es una cosa tremenda lo que está ocurriendo en este país. Y en consecuencia, la necesidad es de que todo eso que está actuando, veamos o vea la capacidad de conjuntarlo para impulsarlo. No es otra cosa. Para que el movimiento, porque si no hay movimiento y si no hay apoyo social, pues esto está muy bien. Esto ha conseguido en estos años. Pero yo me acuerdo cuando había aquella lógica de los años, que eso ya parece que se ha olvidado, de los años 70. Pero no es nostalgia. Es decir, derecho de autonomía, amnistía, derecho de autonomía, no me acuerdo. Un eslogan precioso, que sacó a pocos presos. ¿Y lo de la amnistía cómo era? Libertad, amnistía... Y derecho de autonomía. Y el derecho de autonomía. ¿Os acordáis que eso hace...? Bueno, eso parece que es del siglo pasado. Es del siglo pasado, ciertamente. Pero tiene una relación extraordinaria. Yo he visto algunos discursos de personas que me dicen, los estos y tal, la catalana esta decía, en un momento dado había 270.000 presos políticos y las cárceles que había en todo el país eran 20. Pues eso es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Lo tiene escrito, yo insisto, lo voy a ver si me lo manda. Entonces todo eso lo tenemos que relacionar. Hasta pedir ahora la anulación de la amnistía, todo eso, es que estorba la memoria. Y como estorba la memoria, para imponer un recuerdo hay que actuar de una manera conjunta y, como habéis dicho mucho, unitaria, voluntaria, en lo que se coincida. En lo que no se coincida, y hay gente que dice que no hay que manejar ahora la bandera de la República, pues muy bien, oiga, que la manejen los que quieran manejarla, o las que quieran manejarla. Es decir, todo eso hay que verlo de una manera tan profundamente dialéctica como la vida misma. Y la vida misma es más dialéctica que las personas. Entonces yo termino con eso, porque me parece que efectivamente la respuesta de la Segunda República no es la transición. Si eso está claro. Si eso ya lo tenemos, hombre, he apagado la luz. Alguien se ha apoyado. Entonces yo creo que tenemos que ver todo el proceso y la circunstancia de cada momento, porque son importantes. La circunstancia política puede determinar nada. Y yo he dicho, insisto, a mí me parece que vamos a seguir el sol, los demás también me pongo con todas sus actividades, y yo creo que el problema es eminentemente político. Justicia, reparación, pero eminentemente político. Porque el golpe de Estado fue un golpe político, hombre. Apoyado por las armas. No es un golpe político con la verba, no, es apoyado por las armas, que es otra cosa más seria. Y en consecuencia, yo creo que ahora vamos a ver, traemos 2 o 3 documentos a presentarlos, a ver qué se dice y a ver si podemos hacer el otro que sume todo este conjunto para ver cómo impulsamos. Yo diría que si el plazo de la ONU o del relator es para el 30 de octubre o el 30 de noviembre, deberíamos de ver la posibilidad de una concentración ante el Parlamento de todos los que pudieran. Ante el Parlamento, como la expresión, porque mira, no sé qué le ha dicho, a eso se los quita votando lo contrario, hombre, por favor, a los que haya que quitar, a los que no haya que quitar, que cada cual decida, pero la verdad es que no se les quita por decir, ay, que se van, no se van, vamos, no se van si no se la hace como al ministro de Justicia, que se la ha hecho. Oye, entonces, acabamos este punto y solamente que ya desde las diferentes, que además lo digo consciente, no solamente queremos que sean de la plataforma del Sol, diferentes personas de diferentes organizaciones, les llamamos, les convocamos para hacer una síntesis y hacer un documento en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque claro, a las cosas hay que concretarlas siempre, porque si no al final todos son discursos, pero al final hay que decir, esto son nuestras armas. Y nuestras armas es un compendio de lo que se ha dicho ahora y de lo que se ha dicho después. Segunda cuestión es lo de la declaración de la ONU, que era el punto siguiente. Entonces, este documento que tenemos aquí, y que podéis recogerlo todo y tenemos más, este documento
es la síntesis de lo que han dicho ellos y el tiempo que han dado para resolver. Yo creo que en estos momentos esta es un arma fundamental para luchar y por lo tanto debemos de basarnos en este documento porque es la base que tenemos para todo. Es verdad que le faltan algunas cosas, yo sé que algunas cosas le faltan, pero claro, digamos que tenemos que buscar lo más común que haya para seguir luchando y también si se puede hacer alguna aportación también, pero fundamentalmente han dado un plazo indiscutiblemente de un tiempo determinado para que se cumpla. Y está claro que nosotros tenemos que organizarnos para luchar contra esto, plantear al gobierno y a los partidos políticos cómo tienen que defender eso. Porque claro, porque a lo mejor pueden decir que un problema de la guerra no sé qué, pero esto Podemos tiene que defenderlo. Esto tiene que defenderlo Podemos. Esto tiene que defenderlo todos los partidos. Y el que no se defienda esto es que no es de los nuestros y no quiere lo nuestro. Esto tiene que defenderlo. Entonces, lo que yo digo es que hay que intentar luchar en esta línea y, como decía Víctor, pronunciarnos por una actuación que hagamos concretamente. Yo creo que también aquí hemos elaborado un documento que tú puedes explicar, Ildefonso, si quieres brevemente, porque lo que queremos con ese documento es que vayamos a todos los sitios diciendo cumplan ustedes esto de la ONU. Y luego hablaremos de la manifestación o la concentración cuando sea el momento preciso, después de nuestro punto. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, si me permitís, sobre este punto, el apoyo al informe afectado por los relatores de la ONU por un lado y con el punto siguiente que habla de lo que hablaba antes Víctor sobre una posible actuación conjunta, manifestación, concentración que ponga de relieve la necesidad de memoria histórica. Yo quiero comentar lo siguiente, vamos. La memoria histórica, a mí me gusta más llamarlo la memoria social y democrática de la Segunda República, ha contado con una oposición férrea siempre por parte de la derecha tradicional, con los sectores conservadores del país que han estado y están claramente en el otro bando, es decir, en el bando fascista, en el bando que dio el golpe de Estado militar contra la Segunda República. También hay que decir que la izquierda ha intentado mantener siempre o casi siempre una postura de falso compromiso histórico, de no ha pasado nada aquí y que se puede reconstruir de nuevo, y eso ha hecho que todavía no se sepa el número exacto de las víctimas ni las consecuencias económicas de la represión, por ejemplo. Desconocemos prácticamente todo y, por decirlo de una manera más cruda, no tenemos una comisión de la verdad que ponga negro sobre blanco y diga lo que pasó en este país. Claro que también una comisión de la verdad a 78 años de golpe de Estado y con una correlación de fuerzas como la que tenemos, la derecha tardofranquista en el poder y una izquierda timorata ante el compromiso y con las víctimas de aquella generación a punto de extinguirse por razones de edad, la verdad es que en ese sentido la evaluación de la represión por la verdad, justicia y reparación quizás sea insondable a través de una comisión de la verdad. A diferencia de la derecha de otros países, aquí son ellos mismos los que conducen el proceso de evolución hacia la democracia, con un pacto de no agresión que implica a ambos bandos. La ley de la memoria histórica es un claro ejemplo de ello. En ningún periodo de la historia de España la derecha se ha integrado de manera democrática en los regímenes que han existido. En cuanto a las exhumaciones, hay excepciones, efectivamente, como el caso del Ayuntamiento de Málaga, con las víctimas de la fosa de San Rafael, y algún poco caso más. A pesar de lo ocurrido entre el 36 y el 75, no es posible recuperar, dignificar y reparar en la medida de lo posible la memoria de la víctima del franquismo, sin que salga alguien diciendo que qué pasa con las otras víctimas. Como si la memoria de estas no hubiese sido ya suficientemente recuperada, dignificada y reparada durante décadas. Sobre el problema de los desaparecidos, decir una cosa. Ya en el año 1940 hubo pueblos que enviaron la relación completa de víctimas con la particularidad de que todas eran de izquierdas, por no haber otras. Ante estos hechos, el fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, de aquel entonces, en junio del 41, hubo de advertir a los fiscales provinciales de no entrar en la cuestión de exhumaciones cuando sean procedentes de acción de guerra o represión de elementos rojos, función que no compite o no competía en aquel caso, en aquel momento, a la causa general del franquismo.
Su puesta en marcha, la cosa general, a casi 4 años del inicio del golpe militar y a 1 del final de la guerra, supuso una movilización general cuyas dimensiones aún desconocemos en profundidad. Desde la época de la transición, para ir acabando, la movilización social contra la impunidad del franquismo prácticamente ha sido nula. De aquellas concentraciones que cada 2 semanas o 3 hacía el Foro por la Memoria ante instituciones oficiales, gratas de recordar, hemos pasado a los 4 años que ya lleva manifestándose los jueves en Sol la plataforma contra la impunidad del franquismo, en lo que se ha llamado la Ronda de la Dignidad, que hemos puesto de relieve la dimensión social, o hemos recuperado la dimensión social de la impunidad en todos los campos, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Tenemos que dejar de ser invisibles, compañeras y compañeros, tenemos que dejar de ser invisibles. Por lo tanto, urge, diría yo, la búsqueda de la unidad en el ámbito de la memoria social y democrática para que creamos o montemos una movilización, concentración social en pos de la verdad, la justicia y la reparación. Gracias. El informe de la ONU es Yo quería comenzar por plantear 2 cuestiones que creo que ya hemos debatido en alguna ocasión, pero a mi modo de entender siguen siendo un obstáculo a la hora de la comprensión, y todo aquello que no se comprende en común no sirve de punto de partida para la acción. Veamos el problema que tenemos respecto de la aplicación del derecho de víctimas. Mirad, el derecho de víctimas se aplica de acuerdo a las circunstancias históricas, eso sobra decirlo. Pero hay un punto de partida al derecho de víctimas cuyos pilares son verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Cuál es ese pilar? Ese pilar es establecido por Naciones Unidas en el año 1965, cuando comienzan diversos informes acerca de crímenes internacionales, que es de lo que hablamos, porque aquí cuando se habla de crímenes parece que todo vale. No, mire usted, estamos hablando de crímenes específicos, crímenes internacionales, crímenes que avergüenzan a la sociedad internacional, porque si hablamos de cualquier cosa, todo vale. Mirad, en relación a esos crímenes, Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, en su época dice: señores, previo reconocimiento de víctimas, porque usted no puede aplicar una legislación si no hay víctimas. Bueno, ¿qué es lo que dice la legislación española? ¿Qué es lo que dicen todos los tribunales, hasta el Tribunal Supremo? Dice que aquí no hay víctimas, que sí, que hubo gente que murió, que hubo gente que se accidentó, que otros sufrieron cárcel, a lo mejor injustamente, pero niega la condición de víctimas de, primero, de acciones contra la paz, que fue toda la acción emprendida por la monarquía en el exilio y la Iglesia contra el derecho del pueblo español a gobernarse libremente a través de la Segunda República. Niega la guerra como una guerra internacional, como aquí se ha dicho, para aplastar a los pueblos de España en sangre, para traernos lo mismo que habíamos echado en 1931, y crímenes contra la humanidad, los cometidos a lo largo de la dictadura y más allá de la dictadura, en la época de la transición y hasta nuestros días. Sin ese pilar fundamental, reconocimiento de las víctimas de la represión de la guerra y de la dictadura, no podemos avanzar ninguna propuesta de ningún tipo, porque no existimos. En segundo lugar, cuando aquí se dice todos somos víctimas, mira, eso no es verdad. Eso es una generalización que nos hace daño. Porque, ¿qué es una víctima? Es aquella que sufre daño. ¿La familia de Franco sufre algún daño? ¿Y los Marx? ¿Y los Botín? Por favor, decir todos somos víctimas nos echa por tierra toda una arquitectura política y social que es la de la víctima del franquismo, que es una evidente realidad que la administración niega. Y decir que todos somos víctimas es negar que existen víctimas del Estado franquista. A partir de ahí, el daño ha de ser inmediato y real. Si no hay daño inmediato y real, no hay víctimas. Nosotros
En todo lo que hemos hecho hemos presentado abundante documentación y testigos que prueban que miles y miles y miles de personas, millones de personas, han sufrido daños inmediatos y reales. Esos son las víctimas. A partir de ahí hemos visto la posibilidad de emprender una nueva etapa, porque nos encontramos en un momento nuevo, nos encontramos en un cruce de caminos. ¿Qué cruce de caminos? Pues el cruce de caminos es un momento histórico. Un régimen que quiso prolongarse con los acuerdos del 78 y con una constitución bastarda ha agotado sus posibilidades. Y en ese agotamiento existen toda una serie de propuestas y consideraciones para edificar una sociedad nueva basada en principios verdaderamente de derecho de decidir de los pueblos, a la libertad de todas las organizaciones, partidos políticos y sindicatos que están secuestrados por el régimen del 78. Cuando vemos aparecer esas listas de compañeros que han estado con nosotros en las huelgas, en las movilizaciones, y aparecen como pringados en las tarjetas son compañeros que han caído en la trampa que les han servido de integración de nuestros partidos y nuestros sindicatos al Estado. Y eso se lo debemos al hecho, el derecho internacional humanitario está hecho para las personas. Pero hay países, por ejemplo, Estados Unidos, tengo una resolución de Ecuador, de Colombia, donde se considera, como momento dado, instituciones no naturales, sino jurídicas, como pueden ser sindicatos o partidos, también puede ser objeto de ser víctimas. Nuestros partidos han sido víctimas, nuestros sindicatos han sido víctimas, el Estado los ha absorbido, les ha impuesto la razón de Estado y los ha corrompido. Por tanto, no estamos hablando solo de problemas personales ni problemas colectivos, estamos hablando también de algo muy importante, que son las condiciones históricas del movimiento obrero y el movimiento popular en España, que eso hemos de rescatarlo, hemos de reconquistarlo. Lo que se propone, por tanto, desde el punto de vista del texto que presento, es la posibilidad de acabar con la impunidad. Estamos ante la posibilidad material y política de acabar con la impunidad. Doy lectura al texto, que es más fácil. La propuesta es para que sea firmada por tantos colectivos, personas, organizaciones, plataformas, como las que existen a la hora de la movilización por los derechos de las víctimas. Reunidos en Madrid representantes de diversos colectivos de víctimas del franquismo que se reclaman de la memoria democrática y republicana, a instancia de la propuesta realizada a tal efecto por personas de diversa procedencia, y habiendo debatido la situación por la que pasan las demandas de nuestro movimiento, entre todos venimos a acordar, en defensa del reconocimiento de las víctimas del franquismo y de sus derechos, las determinaciones siguientes. Introducción. El próximo 31 de octubre vence el plazo de 90 días dado por la ONU al Estado español en relación con algunos objetivos inmediatos de la aplicación del derecho internacional a las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la guerra, la dictadura y aún en la etapa posterior. Vivimos un tiempo político nuevo, caracterizado por un amplio despertar de las aspiraciones sociales de la mayoría, y constatamos que las exigencias históricas y democráticas de las víctimas del franquismo figura entre las principales demandas a cumplimentar. Dicho emplazamiento público internacional, promovido por el informe del relator de la ONU, debiera haber motivado por sí mismo a todos los resortes políticos y jurídicos del Estado, a todos los partidos que se reclaman de la democracia, a fin de poner término a una larguísima situación histórica de olvido programado, de injusticia, discriminación e impunidad. Ninguna institución del Estado, ni central, ni autonómica, ni local, han promovido iniciativa alguna para dar cumplida respuesta a las demandas de Naciones Unidas, tomando las decisiones políticas y jurídicas que la situación exige, y todas ellas están comprometidas por ley en defensa de los derechos humanos. Nos corresponde de nuevo a las asociaciones y colectivos defensores de la memoria histórica, democrática y republicana volver a reclamar con más fuerza, si cabe, que se ponga término al silencio oficial y no se permita la prolongación sine die de la más absoluta impunidad establecida en todas y cada una de las instancias del Estado, desde la misma jefatura del Estado. Los obstáculos interpuestos por el Estado español en la vía de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, como reclama el derecho internacional y humanitario, son de sobra conocidos.
Se trata de la utilización maniquea de las leyes de amnistía y de la memoria como leyes de punto final, tendencia reforzada por la misma sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010, que en sustancia viene a negar la existencia de crímenes internacionales cometidos en España por el franquismo desde la guerra 36-39 y que por tanto niega de forma obscena y cínica la existencia de millones de víctimas del franquismo. Por ello, en el plazo de tiempo instado por la ONU al Estado español, acordamos promover con la más amplia participación de asociaciones, colectivos, víctimas y familiares las siguientes determinaciones. A. Exigir al Gobierno y a las Cortes Generales, mediante delegación representativa, que se tomen en consideración las recomendaciones ratificadas por el Consejo de Derechos Humanos del pasado mes de septiembre de 2014 y que en el plazo de tiempo establecido se dé cumplida respuesta a la aplicación de sus recomendaciones. Demandamos que el Pleno de las Cortes venga a reconocer mediante moción expresa que existen como consecuencia de la guerra civil, de la dictadura y del tiempo posterior millones de personas contra las que se cometieron crímenes internacionales calificados como crímenes contra la humanidad por el derecho internacional establecido en los juicios de Nuremberg y Tokio, crímenes que no prescriben y que deben ser investigados, juzgados y reparados. Ha de ponerse fin, así, a cualquier obstáculo legal del derecho interno o de sentencias de los tribunales que pudieran interponerse como impedimento contra los derechos de las víctimas y o sus familias. B. Las Cortes Generales deben acordar promover en su seno y bajo su responsabilidad una comisión de investigación de los crímenes franquistas o comisión de la verdad, contando para ello con las víctimas, sus familiares y las asociaciones que se personen, procediendo a la anulación de toda ley o sentencia contraria a los principios que emergen de las obligaciones internacionales del Estado español. Constatamos a tal efecto que la legislación penal internacional que fue suscrita por el Estado español en 1985 y recogida en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así lo establece. C. Demandamos por todo ello el pleno reconocimiento como sujeto político y jurídico de las víctimas del franquismo, como personas que sufrieron daños por culpa ajena, lo que implica, de acuerdo con la legislación, la total nulidad de toda discriminación o desigualdad respecto a los derechos civiles de otras víctimas. D. Las demandas internacionales impuestas por las víctimas y o sus familiares en diversos tribunales internacionales de Estrasburgo, Ginebra y Buenos Aires deben ser tenidas en cuenta por los tribunales españoles, procediendo a establecer la necesaria colaboración en la investigación judicial, así como la aplicación de las medidas cautelares en los interrogatorios, en la aportación de pruebas y testigos, procediendo a la exigencia de apertura pública de todos los archivos que pudieran ser fuente de investigación. Señalamos la necesaria colaboración que los juzgados y tribunales españoles deben prestar a las autoridades judiciales extranjeras en aplicación del artículo 277 de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio del Poder Judicial. Instamos a los tribunales españoles a que no se archiven las justas demandas de las víctimas del franquismo y o sus familiares, a que se tengan en consideración sus demandas y alegaciones, prestando en cualquier caso el necesario auxilio judicial que se les niega después de 76 años. F. Hacemos envío de esta declaración pública y de las reclamaciones que contiene a todos los poderes públicos que puedan estar interesados o comprometidos en la aplicación del derecho internacional y humanitario, a todos los partidos y sindicatos, a todos los entes defensores de los derechos humanos. Llamamos a todas las candidaturas políticas que pretenden presentar listas a las próximas elecciones a que hagan suyas explícitamente y en sus programas electorales la demanda histórica y democrática del reconocimiento político y jurídico de las víctimas del franquismo. G. Desde hoy y para los próximos meses promovemos con todos los defensores de los derechos de las víctimas delegaciones a la Comisión de Justicia e Interior de las Cortes Generales para que se establezca una moción democrática a presentar al Pleno del Congreso sobre las víctimas del franquismo y la memoria democrática y republicana, acompañada en su momento por una gran manifestación ciudadana dirigida a exigir a las Cortes Generales y al Gobierno
el pleno reconocimiento de las víctimas del franquismo y sus derechos. Hasta la próxima. Muy bien. Bien. A este texto, si hay alguien que quiera decir alguna cosa, como vamos a intentar seguir viéndonos, puede hacerlo. Yo creo que en cierta medida recoge todo lo que queremos. No creo que habrá una matización. A ver, tres matizaciones, venga. A ver, el compañero de Pedreño. Pero matizaciones a esta. Sí. Ángel. Sí, yo me Vamos a ver, yo creo que hay una cosa... Sí, luego hablas tú. Creí que decías ya. Es que hay otro Ángel. No tenemos cuál. He venido el texto, lo escuchamos de detenimiento y en reunión que hemos tenido nosotros, como tenemos todos los jueves en el local de la Asociación de Víctimas del Estado, pues tratamos ese asunto. Entonces, al volverlo a escuchar, me llama un detalle concreto, donde dice procediendo a la exigencia de apertura pública de todos los archivos que pudieran ser fuente de investigación. Y es verdad que con esto encierra al decir todos los archivos. Pero es que se ha matizado porque hay personas que están luchando, sinceramente Marisa lleva una labor constante de años luchando a los archivos militares. Pero hay dos archivos, por lo menos que se comentó, que están como bloqueados, que son el de la Iglesia y el de los franquistas. Y el de la Guardia Civil. Y esto, entre paréntesis, procedía o basta solamente. Venga, ya está combinado. El siguiente, venga. Compañero, venga. En Alternativa Republicana apoyamos todo lo que estáis comentando y estamos dispuestos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades con nuestras aportaciones en ese texto que nos ha presentado o en todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Pedreño. En primer lugar, tendríamos que discutir este documento con el resto de la organización porque aquí hay elementos que contradicen cosas que nosotros estamos en contra como organización. Por ejemplo, el apartado de la Comisión de la Verdad parlamentaria, siempre hemos dicho que estamos a favor de que se crease una comisión de expertos que investigase, pero no una comisión, la verdad, parlamentaria, y menos en este momento, ¿no? Como ha estado planteando antes, pensamos que no es el más propicio, pues nos podríamos encontrar con una comisión de la verdad presidida por Pío Moa, por ejemplo, ¿no? Que sería un día el PT, ¿no? Ese sería un momento bastante malo para eso. Y en segundo lugar, claro, cuando se proponen cosas de este tipo al Congreso hay que tener mucho cuidado. Y me refiero, por ejemplo, el tema de la ley de memoria. La ley de memoria, muchos dijimos en aquel momento que maravilla, nos hicimos la foto en la puerta del Congreso, María Teresa Ferrer de la Vega, y al día siguiente ya decíamos que la ley de memoria nos está pidiendo las cosas, hay que tener mucho cuidado con lo que se presenta al Congreso. Y luego cuando se habla de temas judiciales, hombre, está bien que se diga que aquí que se colabore con los tribunales que están llevando cosas fuera y tal, pero aquí lo que se pretende es que esos tribunales, esas causas las cierren porque se estén llevando aquí ya. Porque si están fuera es precisamente porque los tribunales españoles no han sido capaces de dar respuesta. Entonces yo pienso que ese tipo de párrafos pues habría que corregirlos y tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, nosotros lo que queremos no es que se colaboren los tribunales españoles con la justicia española. Queremos que los procedimientos abiertos en extranjeros se puedan cerrar porque ya se están analizando aquí en los términos. Yo creo que sería lo procedente plantear ahí. Y luego por lo demás, pues ya digo que tendríamos, yo creo que esto debería discutirse en las organizaciones, por lo menos la nuestra, teniendo en cuenta que nosotros tenemos foros en muchos sitios, y esto habrá que plantearlo, tenemos que mandar correos electrónicos y tal, y luego vernos en un tiempo para poder decir, oye, ¿estamos con esto o no estamos? Pero yo, Pedreño, que ya nos conocemos de muchas luchas,